Buenos días a todos. Vamos a retomar el trabajo de vivienda, que es un trabajo convocante para todos, porque es un trabajo, es parte esencial de la profesión, es uno de los pilares de la profesión. Todos de alguna manera, en alguna instancia, nos vemos convocados o arrancamos y después seguiremos toda nuestra vida profesional haciendo vivienda. Y la vivienda es un tema que se construye desde muchos lugares. Es un campo de experimentación muy interesante que siempre dispara hacia otros lugares, que puede tomar vertientes de distintos lugares de pensamiento y que a veces lo relegamos a la resolución. Principalmente cuando hacemos vivienda colectiva, lo relegamos a la resolución de alguna planta que terminamos acudiendo a un cliché, a una planta tipo, a una resolución estándar, a acomodar las cosas de manera correcta. En algún punto, la vivienda puede eludir perfectamente esto de lo correcto dentro de la vivienda, lo que está bien, la medida del uso. Si nosotros vemos el campo de lo construido, lo que está hecho, donde la gente habita, lo que los arquitectos o la construcción en general hace, tenemos una serie de baños que terminan siendo todos iguales, estares que son repetitivos, dormitorios que son siempre con la misma métrica, con la misma orientación, el placar puesto en el mismo lugar, y al final termina siendo como una sumatoria de respuestas que no están reflexionadas, de respuestas instintivas, que terminan dando un catálogo de espacios tipo. Todos nuestros espacios están tabulados de la misma manera. Y al final termina siendo el dogma del equipamiento. Es como si la mesa y su eje y la luz en relación con la mesa de comer, por ejemplo, y en la punta de ese eje el televisor y a los costados los parlantes y las sillas puestas de manera simétrica, y entonces a un costado un living, un placar y un mueblecito, y uno termina construyendo en relación con, tal vez, con un sistema de usos y de construcción del espacio que viene dado por el preconcepto, por el concepto de cómo debería ser una casa. Y digo una casa porque también en lo colectivo deberíamos detenernos a pensar que eso va a ser una casa. Una vivienda colectiva forma parte de una unidad y ahí se habita, entonces es una casa. En algún punto toda vivienda, tanto individual como colectiva, es la experimentación del modo de habitar. Entonces puede extrapolarse como pensamiento. Toda vivienda individual es una búsqueda del habitar. Es una búsqueda de cómo vincular, cómo habitar el espacio. El ejercicio que les damos ahora es un ejercicio teórico, abierto, donde cada uno va a explorar, antes de hacer vivienda colectiva, va a explorar algún concepto que le resulte interesante, familiar, particular, un detenerse antes de abordar la vivienda y pensar la vivienda en sí mismo. Algún concepto que nos esté dando vuelta, que nos ronde, que nos vincule. Acá tenemos como la diapositiva puesto unos dibujos de Campo Baeza, que son unos pensamientos alrededor de la vivienda, de cómo habitarlo, de estos espacios donde hay una persona, donde hay una línea que se mueve, una serie de volúmenes con movimientos. Esto es un pensamiento sobre vivienda. Después, fíjense que en ninguno de estos lugares aparece lo
lo prototípico, lo repetitivo, lo monótono que puede llegar a ser el mobiliario puesto designando el uso convencional. Como este ejercicio intenta convocarlos a pensar de una inquietud propia, un aporte de ustedes, evidentemente el pensamiento o el desarrollo va a ser muy abierto. Yo para lanzar este trabajo hice unas reflexiones, tomé un poco esto de, bueno, cuáles son las inquietudes propias y un poco hice un camino de algunas inquietudes que son mías, y entonces no es un catálogo de una totalidad, sino al revés, es una puntualización de algunas cosas certeras. Voy a barrer estos puntos que me parecen a mí, que me preocupan, que son la transparencia, la opacidad, el trasluz, la sombra y de alguna manera el paisaje. Esta foto que tenemos acá es, ustedes la conocerán, es una foto de Schulman, un fotógrafo americano que sacó las Case Study House, fue el fotógrafo que construyó este lenguaje que de alguna manera se transformó en dogmático, o sea, es lo que naturalmente los arquitectos tendemos a tomar como lo correcto, es lo correcto de la arquitectura. Nosotros vemos esta imagen y decimos, qué impresionante, qué buena arquitectura, qué es lo que tiene por detrás, es lo que yo me preguntaba, digamos, cuáles son los preconceptos que aceptamos como válidos, que están implícitos en esto, y que los naturalizamos. Acá, digamos, es el dominio de la transparencia, ¿no? La idea de que el vidrio va de piso a techo, el espacio fluye hacia afuera, y hay una actitud de naturalizar ese espacio fluido, pudiendo tener estas dos mujeres que están ahí puestas, esta que está en el ángulo, es tan poco creíble, esa naturalidad donde la espalda está en el ángulo, que está en doble voladizo, en voladizo hacia un lado y en voladizo hacia el otro, colgada sobre el abismo, pero bueno, es como naturalizar, tener presente en lo doméstico aquello del espacio que fluye hacia afuera, que mira, es como una casa guayerista, que mira, que está desde la intimidad, mira hacia lo exterior y domina en algún sentido, porque esta casa está por sobre la ciudad, balconea y observa desde arriba. Es como mi percepción es de que esta casa, como muchas de las case study house que implantaron este dogma de la transparencia, hace transparente la relación desde el interior hacia el exterior. O sea, toma el paisaje, esto que le llamaron el espacio fluido, la planta fluida y el espacio que fluye hacia la naturaleza, o hacia el paisaje, como un telescopio, como una máquina de mirar. Sin embargo, y por eso también la preocupación, cuando uno mira, también es mirado. La transparencia tiene esta doble acepción de fluir hacia afuera, pero también hay de una afuera hacia adentro. Siempre me resultó interesante este libro de Byung-Chul, que es La sociedad de la transparencia, que es un sociólogo creo que hace unos 4 o 5 años, que hace una crítica hacia el concepto de que todo en la sociedad tiende hay como un dominio del discurso en que la transparencia es el ideal a alcanzar.
la política debe ser transparente, la sociedad debe ser transparente, transparente en sus intenciones, transparente en sus búsquedas, en sus anhelos. Él lo pone desde, digamos, lo explica esto desde el panóptico, la idea de panóptico, que ya venía trabajando en la sociología, de esto de ser, que es la máquina de observar. En esta instancia evolucionada o más reciente de la sociedad, y también lo apuntalan los medios digitales, la persona que habita termina exponiéndose a la mirada del otro. Voluntariamente, dice Pyongyang, voluntariamente. El nivel de exposición actual es muy fuerte. Entonces, cuando la sociedad se expone, también se expone a la mirada del otro, de lo que la sociedad en promedio entiende que es lo correcto. Entonces, se adecúa o uniformiza para ser aceptado por la sociedad que le da contexto. En cuanto a arquitectura o en cuanto a lo doméstico, digamos, esta casa la tomo como un manifiesto, que es lo que es, porque en alguna medida Mies hace una síntesis, no es un nivel de crítica, pero sí es un manifiesto de que el espacio doméstico puede ser absolutamente transparente. Uno puede percibir lo que sucede adentro, así como la promesa de que uno está en el estar y ve todo hacia afuera. La casa es fantástica, no nos vamos a meter a criticar eso, pero esta casa, o lo que representa el concepto de esta casa, de que todo es expuesto, si uno lo lleva al extremo, y en alguna medida, si uno recorre, por ejemplo, un country que no tiene límites o que intenta no tener límites entre parcelas, las casas tienen algo de representación, de estar en el interior, en un interior transparente, expuesto a la mirada de cualquier otra persona que ande dentro de este ámbito, y con la voluntad de ser aceptado por el otro que mira lo doméstico que sucede dentro de la casa. En algún sentido, esta sobretransparencia, este nivel de exposición, me parece que tiene algo de crítico en cuanto a lo que sucede con emparejar la sociedad, cuando la sociedad no es pareja, cuando no somos individuos ideales o individuos que la sociedad acepte tal cual somos, y eso termina siendo oprimente. Como contraposición, yo pongo, digamos, como manera de pensar otra cosa, pongo esta composición de Jerónimo Salvatierra, que es un artista plástico que trabaja con fotografía, hace un recorrido de una serie de viviendas de los Valles Calchaquíes y construye este colectivo a partir de la experiencia de la construcción en adobe tradicional. Es como un postulado, ¿no? Digamos, en esto de que flota, que no tiene apoyo, que es un colectivo como trascendiendo la materialidad, porque es un imposible. Sin embargo, hay una valoración de la honestidad que tiene la vivienda o la arquitectura tradicional, donde hay un vano, hay un lleno y hay un detrás de. Hay una interioridad. Fíjense, esta vivienda es una vivienda en San Juan, tiene por delante el corral, un patio, un espacio común de acceso, y adentro digamos, 2 barras con la vivienda, con ventanas, que se vincula con el paisaje a través de estas perforaciones. Digamos, está el corral, está el trabajo, ciertas ideas que nosotros trabajamos o que nos interesan de la convivencia de trabajo y vivienda,
no es una cosa nueva, ¿no? Y repensando, digamos, volver a esta casa de Adolf Loos, que es la Villa Müller, planteaba otra manera de entender la vivienda y hace un concepto no hacer un espacio fluido hacia el exterior, sino un espacio restringido a través de pequeños vanos. O sea que el paisaje entra a partir de pequeñas aberturas, y la continuidad espacial no es la continuidad de la planta fluida o de la planta libre, que terminó siendo el dogma de la arquitectura moderna, sino esta idea de ir escalonando el espacio en altura. Siempre me interesó, y por eso lo muestro, la villa que terminó siendo una maqueta, o sea, es un anteproyecto. Es como un poco el ejercicio que estamos haciendo nosotros, un estudio de qué pienso de este trabajo, de esta Villa Moisy, que está escalonada en el espacio y que plantea un modo de abertura, cuidado, no simétrico, un nivel de composición muy interesante. Aquí Campos Baeza retoma el concepto que Loos trabaja de Rauplan, de escalonamiento en el espacio que va ascendiendo hasta llegar a un espacio superior abierto. A ver que no pasa. Sí. Y hace esta casa en el 2016 en Madrid, retomando aquel concepto losiano de escalonamiento en altura. Él dice que el entorno era un entorno que tenía sus mejores vistas más hacia arriba, y en esta descomposición de la casa vamos viendo cómo hay un espacio ascendente dentro de la propia vivienda, dentro de una vivienda que termina siendo como una caja perforada. Fíjense, acá está la mano de Baeza, mostrando el concepto en un pequeño pliegue de papel, el concepto de un espacio escalonándose sobre otro, y la envolvente o el espacio exterior a través de perforaciones que de alguna manera ocultan o resguardan el espacio doméstico. Un poco este ejercicio podría ser el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahora, ¿no? Digamos, un concepto y una vivienda llevada a la vivienda. Fíjense que en la expresión de Baeza, digo, hay algo en la fotografía también de eludir el mobiliario. Hay como una búsqueda de la abstracción. Y la idea esta de que la opacidad no es ausencia de luz. No es una luz dominante que baña todo, sino que está cuidada a través de ciertos huecos, pero también el blanco o la luz que va bañando todos los ámbitos es como una valoración del cuidado de la luz, para que no sea absolutamente dominante. La idea de que la no transparencia no significa ausencia de luz. Aquí me parece que este proyecto, podemos ver este proyecto de Chipperfield, que trabaja un poco con la mixtura de la masa con vacío y los espacios absolutamente transparentes o de espacios fluidos. Va a haber algunos ámbitos que tienen que ver con los ámbitos públicos, donde el vidrio sí va de piso a techo y es un espacio que fluye hacia el exterior, una planta más clásica, y hay ámbitos absolutamente interiores, cerrados, que claramente son los portantes, digamos, que construyen el edificio, pero también está este juego de composición entre, en algunos lugares cierro y en algunos lugares abro. Hay una segunda instancia, que es que Chipperfield está trabajando aquí con lo translúcido, con la trama.
la trama envolvente del edificio que genera un filtro entre el interior y el exterior, de alguna manera le quita ese carácter de transparencia o de hipervisibilidad que puede llegar a tener lo doméstico desde el exterior. Digamos, si nosotros sumamos, y un poco la intención de la foto esta que vemos acá es la suma de dos tramas, la trama de la reja o de la piel, más la trama de los bambú, es un ámbito que no se vincula hacia el exterior más que percibir la luz. Está inserto adentro de un bosque, el bosque lo baña, le cuida la luz que llega difuminada, no plena, y el interior, en realidad, no es un interior que fugue hacia la nada, sino que termina en un plano que está muy cercano a donde termina el edificio. Está bañado de luz, pero es con un paisaje cercano, muy ayudado por el entorno, pero la idea esta de que hay algo traslúcido que genera ni la opacidad, ni la transparencia absoluta, pero genera un ámbito de interioridad en lo doméstico. Una manera determinada de verlo, tal vez muy clara, es este proyecto de Herzog y de Merón, un poco más viejo, del 2000, a ver, voy a correr esto, a ver si podemos ver, del 1997-2000, que es un conjunto de viviendas que fuga hacia el exterior, de alguna manera da a la calle, pero está todo envuelto en una piel operable en este caso, pero genera un ámbito, el ámbito de lo traslúcido es el ámbito que envuelve la vivienda. Y un poco como volviendo a algunos disparadores que pusimos en la ficha de valorar la sombra, el opuesto a la luz. No corresponde mucho a nuestra cultura, pero ahí hay un libro muy interesante que se los recomiendo leer de Junichiro Tanizaki, que es un japonés, parece el libro de descargo de un cliente que sufrió el proceso de la arquitectura, que después de haber construido una casa, vuelve a hablar de la casa tradicional japonesa, antes de la luz eléctrica, fíjense que es 1933, y rememora cómo era un baño en su cultura, cómo era bañarse, que era un lugar al exterior, frío, oscuro, de madera, cómo es la casa tradicional japonesa, que trabaja la sombra sobre la sombra, o sea, tiene una galería, tiene unos paneles que generan un ámbito traslúcido hacia el interior, y la habitación en sí está valorando la sombra, no la luz. Él acusa a la sociedad occidental de sobrevalorar la luz y terminar quemando toda sombra, destruir la sombra. Y es fuerte como concepto, porque uno reconoce la profundidad a través de la sombra también. Cuando no hay sombra, o sea, cuando uno sobreilumina, los ámbitos empiezan a ser planos. Y hay una búsqueda de transparencia, de decir, bueno, todo está iluminado, todo está en luz, pero hay una pérdida detrás del todo luz. Esta es por ahí vieron la película Mi vecino Totoro de Miyazaki. Hay una linda casa japonesa en esa película, y hay un trabajo de Miyazaki sobre la sombra también, que me parece que hay una lectura cultural de valorar la sombra. Lo que dice Junichiro es que mucho de la cultura japonesa se entiende a través de entender que los objetos o ciertas cuestiones domésticas, por ejemplo los platos, que tienen un pequeño baño en oro, cuando son expuestos en un museo que está sobreabundando la luz, es como si pierden la esencia. Cuando el plato está en el ámbito doméstico y en la oscuridad, las pequeñas pintas de oro brillan más porque están en el contexto que deberían estar.
Y hay ciertas habitaciones, bueno, léanlo, hay ciertas habitaciones que tienen sobre la sombra un hueco y en el hueco de la sombra más sombra y en el fondo de ese pequeño habitáculo ahí está la obra más preciada de la casa, que es una pequeña pintura que en realidad prácticamente no se ve. Y la idea de poder generar algo detrás de no iluminarlo. Para llevar un poco esto hacia lo concreto, pero conceptualmente muy fuerte, podemos ver esta casa de Tadao Ando en Japón de 1976, un clásico ya, una de las primeras casas que hace Tadao Ando, que está bien permeada por esto, digamos, es un patio central, un terreno muy angosto, y 3 habitáculos, 4, quedan delimitados, 4 habitáculos que dan exclusivamente ese patio. Ese patio es toda, el patio central es toda la relación con la luz. Siempre vamos a encontrar este trabajo de trabajar la luz entrando al proyecto, caracterizando el espacio. Es como la mayor cualidad. Fíjense que cómo está el concepto también de la naturaleza, porque ese patio no tiene techo. Y entonces para entrar a cualquiera de esos 4 habitáculos, le llamo habitáculos porque es vivienda doméstica, pero para pasar del comedor o para entrar al comedor, si llueve te mojás. Pasás por el patio que no tiene techo. Y si hace frío, recibís el frío. Y es el ámbito de la luz, o sea que la luz que está en ese patio baña las habitaciones. Este es desde el interior, la primera foto es desde el interior de la habitación hacia el patio. Fíjense qué fotogénica, qué fotografiable que es este ámbito, cómo está trabajada la luz. Esta va a ser una constante en Tadao Ando, y de alguna manera digamos, nos cuestiona qué es una vivienda, porque esto es una vivienda. Y con esta casa, que es una casa urbana, vamos a detenernos un segundo en la fachada. Es un plano absolutamente ciego. Y ahí aparece el último concepto que tal vez es el más complejo, que es el de la idea de paisaje. Para poder trabajar la luz, Tadao ciega hacia el exterior, o sea, niega el paisaje. Es una casa que solo recibe luz del exterior, no observa. Y en este sentido es como la contraparte de la primera casa, de las casas del Case Study House, que son todo mirar, todo observar, pero también todo ser observado. Esta es una casa que resguarda un interior propio de quien lo habita. Y en ese sentido, la negación del paisaje es también el resguardo de lo doméstico. Para elaborar, nosotros estamos para elaborar un poco una pequeña teoría de paisaje o algunas observaciones que tal vez nos sirvan como para cuestionar. Nosotros estamos acostumbrados a pensar el paisaje como un telón de fondo, como una cosa que se ve. Cuando, digamos, si nosotros hablamos de transparencia, opacidad y translucidad, de alguna manera lo translúcido, lo transparente, lo opaco, hablan del plano en sí, de donde termina la vivienda, de donde termina el plano de lo habitable. Pero lo que está más allá de ese plano cualifica el interior, lo transforma. Y hablamos de paisaje precisamente desde el momento en que aparece el ojo, ¿no? En este dibujo de Corbu del terreno en el lago Le Mans, observar el paisaje en primera instancia es poner el ojo que mira el paisaje. No es el paisaje como cosas que ya existen, sino la observación. Piensen y observen este dibujo posterior de una propuesta de vivienda en Río de Janeiro, cómo la arquitectura envuelve y caracteriza o da contexto a ese paisaje. Está observado, este paisaje está observado. El otro es como primigenio, es antes de mirar. Y estas dos fotos
son del lago Lemán, fíjense cómo recuadra o toma del exterior algo para convertirlo en el paisaje interior de la vivienda, ¿no? Uno es en el exterior de la vivienda y otro es en el interior de la vivienda. El vano, la valoración del hueco, hace de marco del paisaje. Por lo tanto, toma algo y genera un interior frente a un gran exterior dominante. En este caso, es el espacio abierto el que tiene el muro de piedra y es el patio el que tiene muro de piedra con una ventanita. Si ese muro no estuviera, el patio queda desbocado hacia ese lago dominante, que es todo paisaje, y a su vez, este invento o esta búsqueda de la ventana corrida de Corbusier, de poder enmarcar, pero también generar un interior desde el cual ver hacia el exterior. Si nosotros lo contrapusiéramos contra la extrema fluidez, hay un momento de diluir la interioridad. Y es una lección importante esta de cómo mirar el paisaje. Que exista un paisaje no significa que yo ya sepa cómo me voy a posicionar. Es algo, el paisaje es algo que se produce, es algo intelectual. Voy a volver sobre esta casa, que en algún momento la saqué, pero me parece que no, ustedes la deben recontra, deben estar cansadísimos de esta casa, pero hay algo que es distinto en esto, que es, hay un paisaje que la rodea, hay un paisaje que le pasa por debajo, que es el discurso que nosotros siempre tenemos instaurados de la Ville-Savoie, y hay un objeto, que es este prisma que está suspendido, un objeto puro, simple en algún sentido, pero la realidad es que el vínculo con el paisaje es de alguna manera contrapuesto a un vínculo con un paisaje interior. Es una construcción que dialoga con el otro paisaje. Digamos, si hay un exterior que ver, también hay un interior que es un paisaje sobre el cual la casa gira, que de alguna manera contradice lo que pasa afuera. Antes de entrar uno piensa, la casa va a estar todo el tiempo, yo voy a estar todo el tiempo mirando hacia afuera, mirando por esa ventana larga que gira y le pega toda la vuelta al proyecto, y voy a hacer como un gran balcón que recorta el paisaje como si fuera la casa alemana. Y cuando entras, el vidrio mayor, esa gran cristal que vemos ahí de fondo, es dominante, tiene una presencia que hace que sea anecdótico la relación de la ventana corrida, a diferencia de lo que se produce, la casa se desboca o se abre de una manera descontrolada hacia este espacio que es un espacio artificial. Es un paisaje creado, un poco surrealista. Fíjense que, digo, surrealista por la generación de volúmenes, no es un espacio transparente, no es un espacio formalizado, no es un espacio simple de comprender. Al contrario, es un espacio complejo, onírico, y que entra en contacto, fíjense, que entra en contacto con el otro espacio. Es el paisaje interior casi que colisiona con el paisaje exterior. Ciertas particularidades nos hacen entender que esto está elaborado, ¿viste? Porque fíjense la carpintería es negra, pero la carpintería es negra desde el lado de afuera, y cuando te vas adentro la carpintería es blanca. O sea, hay algo de que desde adentro es transparente o la carpintería desaparece y desde afuera tiene presencia, construye este ámbito. Lo mismo pasa en la rampa, ¿eh? Las varillitas horizontales de la rampa hacia el interior son blancas y hacia el exterior son negras. Y este otro, los planos de cerramiento exterior que limitan el prisma de la Ville-Savoie, hacia el interior muestran la viga, la columna redonda, el dintel, el antepecho, es como si fuera escenografía.
este muro que nosotros vemos fugado acá tranquilamente podría ser un muro puro, pero no lo es. Y yo no voy a pensar que al Corbu se le pasó, que es un error de obra. Todo lo contrario, me parece que es como mostrar el tras bambalinas, la parte escenográfica, como si fuera, la obra esta tenía algo de querer mostrar y poner al frente la estructura, lo portante, todo aquello que se ocultaba, pero también hay algo de ubicarte en este lugar, en el lugar de lo que no es visible desde afuera. Hay algo interior que no se puede percibir desde el exterior. Fíjense inclusive la rampa que termina en la terraza esta, o solario que está más arriba, también tiene este tratamiento de columnita, dintel, que hacia afuera se ve como una forma purista y hacia el interior se ve como una forma muy construida, un diálogo de un interior distinto de lo que puedo percibir desde afuera. Realmente es muy provocativa. Nosotros la tendemos a estudiar como este objeto posado, flotando arriba de la naturaleza, y por ahí la obviamos, y volver a mirar esta obra nos hace volver a pensar hacia dónde es que el Corbu desboca su espacio y hacia dónde lo filtra, porque es una casa que trabaja con el vano hacia el exterior y con esta cosa tan desmesurada hacia el interior. En algún momento, digo, estando en el interior, te parece que se fue de escala esta carpintería. Es como abusivo lo abierto que es, o buscado, ¿no? Tensionado, no es gratuito esto. Y no por cercana vamos a dejar pasar esta casa, que es espectacular. Y que la vimos, viste, uno va como hordas de alumnos en primer año y la habita y aprende lo cerrado, lo abierto, la terraza. Y yo creo que nosotros tendríamos que ir a esta casa una vez por año a volver a mirarla. La tenemos cerca y pensar vivienda, por lo menos para los que estamos en La Plata, siempre o los que estudiamos acá, siempre es un diálogo con esta que nos ha enseñado tanto. Es una obra espectacular. Y bueno, quería verla desde el tema del paisaje, ¿no? Digamos, como un ámbito que es trascendente en esta casa es en la primera imagen. Acá hay una secuencia desde el interior, muy interior, porque fíjense que Corbu te lleva hacia el último ángulo del lote, hacia el fondo del lote, subís la escalera por el lado más cerrado y empezás a avanzar hacia el paisaje. En esta secuencia pasamos de una escala apretada y cerrada a este primer disparador, que es este ámbito interior en doble altura, que es donde se cruzan las tensiones de la casa. Es el más inespecífico de los ámbitos domésticos que tiene, porque no es que pase algo específicamente en ese lugar. Todos los demás lugares tienen un rol funcional y este es un rol muy espacial. Es como si fuera un espacio en doble altura interior. Y cuando doy un paso más y estoy en la terraza y lo que domina es la terraza, vuelve a aparecer también la delimitación de un espacio en doble altura en el vacío, un espacio contenido que es este que queda bajo el techo, ¿no? Fíjense en el corte cómo están puestos en paralelo una doble altura exterior con una doble altura exterior con una doble altura interior, con la misma escala. Tienen la misma altura, tienen sus 4 columnas que dominan, tienen no termina de ser un prisma delimitado, sino que las dos tienen una cara inclinada. Hay como un paralelismo entre el segundo, que es un espacio exterior dentro del espacio exterior, y este espacio en doble altura interior que está como socavado dentro del espacio interior de la vivienda. Me parece que mucho de la vivienda esta juega entre el diálogo entre este espacio exterior, puesto casi balconeando o como antesala del paisaje real que tiene la vivienda, y este espacio interior que replica o dialoga con lo que está pasando afuera.
esa tensión entre el interior que se tuvo, que se tiene muy a mano y que es muy doméstico, y este otro doble altura exterior que está sobreexpuesto, porque ahí estás prácticamente en la calle. Entonces hay uno muy doméstico y hay uno muy urbano. Obviamente la terraza tiene otra dimensión y esto es un recorte de la terraza. Y por eso me llama la atención, digamos, que esta idea de recortar dentro de un gran ámbito exterior, uno que se replica en el interior. Y a su vez, la casa desde afuera tiene este paisaje exterior, digamos, partimos de un verde, desde una plaza, y a medida que me voy acercando, digo, un verde, una plaza, una palmera, un paisaje al cual la casa mira, pero ese paisaje se replica en el interior con un árbol, ¿no? Entonces, entre este diálogo entre el exterior tomado dentro de la vivienda, veo un exterior que para poder observarlo, tomo un pedazo y lo pongo en el interior y hago como una pequeña naturaleza que me queda en escala doméstica y que voy y la toco. Y este juego entre las dos escalas del paisaje, una que termina siendo lo que le llaman baldaquino a veces, la idea de un espacio dentro de otro, este espacio público con techito, y el espacio interior que de alguna manera dialoga con ese. Hay una complejidad en la lectura del paisaje que no es, que no es la obvia, que no es la que sale del corte, que no es la primer lectura que uno va a hacer de esta casa, es cómo está organizado el programa. Esta casa tiene un grado de complejidad en el vínculo entre lo exterior y lo interior que deberíamos volver a pensarlo. ¿Cómo es que aquel paisaje que está un paso más adelante tiene todas estas transiciones hasta llegar hasta estar incluido en lo doméstico? El árbol en lo doméstico y esta doble altura en lo doméstico. Esta casa, este conjunto en realidad, que está en Mar del Plata, de alguna manera está dominado por el ver. Es como una gran máquina de ver, ¿no? Está todo volcado, si nosotros lo observamos allá en el fondo, está en el mar. En la primera foto vemos el mar como línea de paisaje. Entonces, es la construcción de los hectáreas como observación pura. Hay algo también en la construcción de la escala, de poner la escala delante de la relación estar terraza, abierto, mar, horizonte, en estas especies de parasoles que tienen algo que ver con lo que construía el Corbu, que le da la escala, que le acota frente a la escala infinita que puede llegar a tener el mar, que te desborda. Pero esto es como la construcción de la máquina de ver hacia adelante. Y me interesaba como volver a ver este proyecto que creo que Flor lo nombró en su teórica, o que siempre lo tenemos a mano, de las viviendas en el espacio de Amancio, y esta búsqueda que tiene Amancio de usar el ámbito, la cubierta de una vivienda como expansión de la vivienda que sigue. En principio sería así, pero hay algo más fuerte que es también no ver la casa. El plano verde oculta lo que oculta a mi vecino, ¿no? Y la sumatoria, digamos, no solo tengo ese espacio de expansión, sino que el espacio de expansión me tapa lo que está por debajo. En alguna medida, estas viviendas no tienen muchísimo más rendimiento que lo que tendría un pH convencional. Suponete que llegue al doble. Es más el pH tradicional, que entra por pasillito y tiene patiecito, queda limitado a su patio. Y lo que busca Amancio es volver a tener este paisaje de plano verde y horizonte. Volver a construir la relación de la vivienda con ese paisaje infinito que te da el horizonte. En eso es bien
Amancio, y fue una preocupación siempre de él, de algo como hijo de la llanura, de volver a tener el horizonte que te da la relación en sus proyectos con el río, la línea horizontal de poder mirar y mirar al infinito, ¿no? Entonces, tapar la casa que está por delante te permite volver a vincular el interior con el horizonte que es la ausencia de otra presencia. Entonces una casa pisa la otra que está por arriba. Este proyecto que Koolhaas hace, muy tomado, o digamos que tiene mucho que ver con el anterior, con el de Amancio, sin embargo, establece un vínculo no con el horizonte, sino con el cielo. Es un proyecto que abre hacia mucha luz, genera ámbitos absolutamente interiores, domésticos, privados, con esas terracitas, pero es un espacio que verticaliza, ¿no? Que su referente de paisaje termina siendo el cielo. Un enorme referente, me parece que es súper interesante tomar esto de ver hacia el cielo, y en alguna medida se diferencia con lo de Amancio de siempre estar buscando que nos es natural el horizonte como paisaje deseado. Y voy a cerrar con esta casa, o con este conjunto de viviendas, pero casa de Rafael Iglesia en Rosario, que de alguna manera, digamos, cierra, o podemos tomarla como una reflexión sobre la totalidad. En nuestra pauta cultural, la casa o el acceso vinculado a la galería, acceder desde la galería, tiene algo que ver con la casa chorizo, con la casa italiana, que estaba una serie de habitaciones dando a ese espacio de vinculación común, que genera un vínculo amable con el paisaje, que genera un vínculo amable con el clima. Nos es natural llegar y dejar en esta especie de patio-galería la bolsa del supermercado y de ahí entrar, o por ahí dejarla ahí un rato y entrar a la casa y volver a salir. Esta casa que dialoga con un ámbito que tiene que ver con la galería. Y en este caso es una galería en altura y se llega a través del ascensor, y el ascensor da directamente a la terraza esta. De alguna manera, esta galería larga vincula todos los ámbitos de la vivienda. También está esta habitación que está vinculada a la galería, y que es como si la casa chorizo girara y en vez de estar en línea está en forma de L, pero también vuelca sus usos hacia la terraza. Por lo tanto, permite como una multiplicidad de usos, ¿no? Digamos, muchos de estos ámbitos fueron tomados en el sentido de flexibilidad, como también le ha pasado a la casa chorizo, de voltear algunas paredes internas o reconstruir el gran ámbito común, y algunos fueron tomados por estudios de arquitectura, o algunos son vivienda, o fueron usados como vivienda y después se transforman en su uso en otra cosa que también tiene que ver con la vivienda, porque es el trabajo relacionado con la vivienda. Fíjense o estudienla un poco más detenidamente que la casa o la vivienda esta, la unidad de vivienda, permite el vínculo entre una planta y la otra, por lo tanto, puede leerse como una doble planta. Hay una escalera interior que te permite vincular una de las unidades con la de más abajo, y entonces tener inclusive cuatro ámbitos, algunos de ellos cerrados con ventanita y otros más abiertos. Y aquí está todo, ¿no? También, digamos, lo cerrado, lo ciego,
que produce sombra, que es opaco, sobre el cual aparece el vano, y el vano recorta la ciudad como paisaje. Yo puedo ver como 1, 2, 3, 4 ventanas que miran situaciones particulares y que resguardan hacia lo más público que termina siendo la calle, el ámbito este para que no se desboque, y elige la otra vínculo más corbusierano o más alargado que tiene que ver con la horizontal, con el paisaje, que es retomar el río que está allá a lo lejos, y frente a ese río volver a construir esta idea de transparencia, porque es un paisaje deseado, pero también la construcción o de la delimitación de un interior desde el cual mirar ese paisaje. Con esto cerramos lo que hubiera sido para mí la búsqueda o algunas reflexiones sobre vivienda, no tomándolo como vivienda, como un catálogo de necesidades que ya todos conocemos, sino como qué hay un poco detrás de la vivienda, qué otras cosas uno puede pensar con la vivienda. Y la invitación de este ejercicio tiene que ver con eso, con abrir las preocupaciones, cargarlo de más cosas. El tema de la vivienda no se termina en lo dimensional o lo correcto, sino que puede incluir muchos otros campos. En ese sentido, digo, la pequeña charla esta aborda unos campos que por ahí no son específicos de la vivienda, pero sí son preocupaciones que tienen que ver con, de alguna manera, cómo los interiores o los ámbitos domésticos se plantean o se presentan hacia el exterior, cómo vinculamos el exterior con el interior, y a su vez, cómo resguardamos esto de volver a la cueva, que nos es, como ser gregario, nos es tan propio de resguardarnos, porque esto de sobreexponerse a veces atenta contra el ser propio, nos sobreexpone. Estas serían algunas profundizaciones sobre puntos particulares. Yo los invito a ustedes a que busquen algunas cosas que les sean naturales, propias, que hayan pensado en esta situación particular que nos ha tocado vivir, que es la de estar encerrados 5 meses, hasta ahora, en un ámbito doméstico, y tomar ciertos temas y profundizarlos desde sus puntos de vista. O sea, tener algo para aportar propio, detenerse y ponerse ustedes como pensadores, no recurrir al pensamiento de otros, y hacer alguna reflexión, no compleja, simple, pero esencial respecto a la vivienda. Ese me parece que es un buen disparador para desarticular un pensamiento preconcebido que uno puede tener en el momento luego de abordar la vivienda colectiva, y relegar a último momento el pensamiento esencial sobre la vivienda o sobre el habitar. Esperamos sus reflexiones, que pueden ser expresadas con cualquier herramienta que encuentren, y que serán como un disparador para después abordar definitivamente el conjunto y la totalidad del problema. Ahora es una reflexión conceptual, puntual. Muchas gracias.